Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos una nueva mañana a este su espacio Perspectivas. Qué gusto poder saludarlos. Gracias por siempre tomarse la molestia y preferir el canal 33. Esta mañana vamos a hablar sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, casi 2 años de aprobada y también a casi de 1 año de su entrada en vigencia, en su plena vigencia. Vamos a tratar de hablar y evaluar los aspectos que ha tenido positivos y negativos esta ley. Para ello, esta mañana me va a acompañar el licenciado Roberto Burgos. Él es del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción. Licenciado, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Samuel. Buenos días, amigos y amigas. Buenos días, José Luis. Un gusto estar con ustedes. Y también, como usted ya lo vio en la pantalla, se encuentra con nosotros José Luis Benítez. Él es el presidente de la APES, la Asociación de Periodistas del Salvador. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Qué gusto. Gracias, Samuel, por la invitación. Un gusto estar con Roberto también. Amigos televidentes, a ustedes también la invitación para que puedan acompañarnos a través de sus comentarios, de sus preguntas o inquietudes para mis invitados. El correo electrónico es el que está en su pantalla, perspectivas@canal33.tv, para que ahí nos pueda escribir. También la cuenta de Twitter, para que de una vez le dé seguir y también pueda comentarnos del tema que vamos a abordar esta mañana. Se la dejo a continuación, @perspectivas33. Bueno, me gustaría particularmente que ambos me dieran su valoración de todo cómo ha sido el proceso desde que el grupo promotor vino y se movió con respecto a al que fuese el anteproyecto de ley, luego de la aprobación de la ley, y cómo ha venido caminando con todos sus pros y contras sobre la ley de acceso a la información pública. José Luis, si le parece. Bueno, yo creo que en primer lugar habría que decir que este proceso de esta ley de acceso a la información pública es un proceso que tiene, yo creo, una originalidad en la manera en que se da, sobre todo a partir de la participación de organizaciones de la sociedad civil, que quizás en otro tipo de leyes que tenemos en el país no se da esa situación, donde hay no solamente una propuesta de parte de organizaciones, una discusión, sino también, creo yo, una capacidad de incidencia en un tema estratégico del país. En ese sentido, yo creo que a nivel internacional incluso se reconoce con mucha claridad que esta ley de acceso a la información pública nos ha mostrado la importancia de la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas, o en este caso en la formación de una ley concreta, y evidentemente los avances o las deficiencias que todavía podemos encontrar en la ley pueden ser muchas. Sin embargo, yo partiría del punto que la ley de acceso a la información que en este momento tenemos está considerada como una de las mejores leyes en el mundo, ¿verdad? Es decir, hay una evaluación que se ha hecho a nivel internacional analizando la ley como tal, no la aplicación o la implementación de la ley, sino la conceptualización, la capacidad que tiene de sanciones, la creación de un órgano garante como es el Instituto de Acceso a la Información Pública. En ese sentido, yo creo que podemos decir que tenemos una buena ley. Evidentemente tenemos luego una serie de obstáculos que se han dado a la hora de implementar. Específicamente creo que uno de los obstáculos principales ha sido la creación del Instituto de Acceso a la Información, de lo cual podemos ahondar un poco, porque creo que es una de las dificultades importantes que tenemos en este momento. Y en tercer lugar, creo que hay un avance de la información que las instituciones públicas ya hacen de oficio, como se llama, de una información que tienen que dar sin que nadie les pregunte, que tienen que darla por oficio, pero también hace falta todavía muchísimo de que la sociedad, la ciudadanía, que todas las personas conozcan de esta ley, que valoren lo que significa para la vida cotidiana, para el uso de otros derechos, y que hagan efectivamente uso de esa ley, porque es una ley, como se dice, que si no se usa, entonces no pasa nada, ¿no? Es decir, ahí está, y qué bueno que hay una buena ley, pero si no se implementa, y esa implementación tiene que partir de la ciudadanía y tiene que partir también de los periodistas en buena parte, ¿verdad? Y yo creo que en eso también es un ámbito donde el periodismo puede aprovechar más esta ley para fortalecer su trabajo periodístico, y creo que en ese camino estamos, ¿verdad? Pero creo que vamos en un camino que me parece a mí es bastante positivo. Licenciado, en el mismo sentido, su valoración. Bueno, Samuel, como usted mencionaba al inicio, el derecho de acceso a la información pública y la necesidad de hacer valer este es un proceso en el país que hemos iniciado
coincidimos con lo que plantea José Luis. En FUNDE y particularmente a través del Centro Asesorial Legal Anticorrupción, la ALAC, nosotros le damos seguimiento a la aplicación de esta ley. Hemos podido ver cómo a un año de plena vigencia de la misma, prácticamente se ha garantizado una institucionalidad mínima, como nosotros le llamamos, para tramitar las peticiones de acceso a la información pública de los salvadoreños y salvadoreñas que han decidido hacer uso de este derecho. Todavía hace falta bastante que hacer, no basta solo con dar resultados cuantitativos, como muchas veces ocurre en las oficinas gubernamentales, sino que también, y ese es el trabajo de ALAC, también dar una evaluación sobre los aspectos cualitativos en cuanto a la clase de respuesta estatal y la oportunidad de la misma. En todo caso, el principal logro es tener una ley de acceso a la información pública. Todavía recordamos las palabras de un expresidente que decía que la mejor ley de acceso a la información es la que no está escrita. Bueno, nosotros consideramos que es positivo que esté la ley, que se ha juramentado a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y que prácticamente las oficinas de información y respuesta, a través de sus oficiales de información, que han probado ser muy profesionales en su labor, ¿verdad? Y que fueron capacitados por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, hay que decirlo, ¿verdad? Ha probado que tiene la capacidad para tramitar en tiempo, ¿verdad? Y en forma las peticiones. Ya la calidad de la respuesta es un tema sobre el que podemos analizar. Sobre este tema, llama la atención el hecho de que haya la aprobación de una ley, pero en sí garantizar el acceso a la información pública, ¿de qué depende? Y esto lo pregunto en varias ocasiones, por ejemplo, en el tema de seguridad. Se habló de que era necesario más leyes y se afamó aquella ley de proscripción de maras o pandillas. Vino y después del tiempo no había mayores resultados. Y en otros temas que tienen que ver con la coyuntura nacional, al igual se han solicitado leyes, pero no hay mayores resultados. ¿De qué depende que el acceso a la información pública pase más allá de que haya una ley como tal? Sin duda, yo creo que la ley de acceso a la información pública, como decíamos, es una buena ley en el país. Sin embargo, yo creo que tu pregunta va más al fondo de cómo cambiar lo que se llama una cultura, o podemos llamarla una cultura del secreto o una cultura de la oscuridad, ¿verdad? Frente a una nueva cultura de la transparencia y una nueva cultura de la rendición de cuentas. Entonces, claro, eso yo creo que si lo vemos desde la perspectiva histórica del país y desde el proceso de consolidación de una democracia, es algo que no se logra de un día para otro, ¿verdad? Es decir, es un proceso en el cual hay, yo diría, de ambas partes, es decir, tanto de los funcionarios públicos como de la ciudadanía, hay necesidad de una nueva perspectiva en la cual tenemos que hacer valer lo que dice la Constitución y que lo dice la Ley de Acceso a la Información Pública, y es fundamentalmente que toda la información, ¿verdad? Toda la información que se genera y que se tiene en las instituciones públicas, toda esa información tiene que ser de acceso público y las excepciones tienen que ser las mínimas, es decir, en aquellos casos donde por razones fundamentadas se define que una información debe ser reservada o es confidencial por los datos que tiene. Entonces yo creo que tu pregunta, Samuel, va mucho en la línea de cómo generar un cambio cultural fundamental de cultura política y de acción ciudadana. Es eso difícil sin duda, pero creo yo que ahí va a entrar importantemente la educación ciudadana, la educación cívica en el sentido, y está planteada en la Ley de Acceso a la Información, ¿verdad? Es decir, uno de los desafíos ahora es que esto de la Ley de Acceso lo aprendan los jóvenes ya en el colegio, ¿no? En el instituto, que comiencen a hacer uso. Hay ejemplos interesantes en Chile, hay un caso muy simpático de un niño que hace uso de acceso a la información pública y demuestra que el alcalde no iba a construir un aula en su escuela. Entonces, el acceso a la información, creo que también nos tenemos que acercar a ese concepto de una manera que no lo veamos como algo que está por allá lejos, que a lo mejor a mí no me interesa o no me sirve de nada, sino que es algo que tiene que ver con la cotidianidad, con un ejercicio de derechos, ¿verdad? De derechos sociales, derechos económicos, y que el acceso a la información me permite hacer valer esos derechos. Entonces, yo diría que va a depender mucho de la acción ciudadana, y también en este caso yo creo que el periodismo tiene un papel muy importante. Yo creo que a nivel de experiencia en otros países igualmente el periodismo puede hacer un uso de esta ley, sobre todo en investigaciones periodísticas,
periodísticas de largo aliento, también haciendo uso de esta ley para que la ciudadanía pueda hacer, también dijéramos, poner en el espectro público, en la discusión pública, situaciones o casos donde se demuestra la importancia de esta ley y que además genera transformaciones concretas. En el escenario que menciona José Luis, ¿de quién es mayor la responsabilidad? ¿De la ciudadanía para exigir a los políticos, a los gobernantes, la transparencia en la información o al revés? ¿O los políticos deben de tener mayor responsabilidad y ser transparentes? ¿O cómo es ese juego? ¿Cómo podría entenderse las responsabilidades compartidas? Bueno, nosotros en Funde, también como capítulo nacional de Transparencia Internacional en El Salvador, hemos hecho mucho énfasis en que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental. Se lo recordaba la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al gobernante en diciembre pasado, cuando decía que el derecho de acceso a la información no es un favor, no es una gracia del funcionario, sino que es un derecho de la persona. En Funde estamos convencidos de que el derecho de acceso a la información es una forma de participación ciudadana. Y para responder a su pregunta, estamos totalmente convencidos también, ¿verdad?, de que es una responsabilidad en primer lugar del Estado. Es que las leyes reconocen derechos de las personas, pero estos derechos no serán efectivos si no hay una institucionalidad, si no hay una decisión política basada en normas jurídicas para darle respuesta a este derecho. Desde ALAC hemos puesto a prueba esta posibilidad que usted plantea, ¿verdad?, solicitando información a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, sobre compra de regalos navideños, por ejemplo, a la Presidencia de la República, solicitando información sobre los viajes de la pareja presidencial, entre otros aspectos, al Ministerio de Salud, a una serie de dependencias, nada menos en este año, ¿verdad?, se han hecho por lo menos 87 peticiones de acceso a la información que nos permiten tener un panorama más o menos claro, ¿verdad?, sin ser demasiado empírico, sobre cómo está funcionando este sistema. Y creemos de que se ha quedado en evidencia de que hay funcionarios que tienen una excelente voluntad y también capacidad instalada para responder a esta petición ciudadana de acceso a la información, pero hay otros que o no tienen la capacidad instalada, por ejemplo en el caso de las municipalidades, y peor aún, algunos no tienen la voluntad de transparentar su gestión y existen lo que llamamos esos espacios de opacidad o de oscuridad donde parecería que el ciudadano no puede ejercer su derecho, no puede ejercer su poder, porque esta es una forma de poder ciudadano, ¿verdad? Y poder conocer qué están haciendo los funcionarios con los recursos estatales, con los fondos asignados o en cuanto a la calidad de las decisiones que se están tomando.